¿De qué trata realmente El sexto sentido? Muchos la recuerdan como una historia de suspenso o una película de fantasmas. Algunos la ven como una metáfora de los traumas infantiles o como un drama psicológico. Pero quizá, detrás de su apariencia de thriller, se esconde algo mucho más profundo. Una verdad que toca el corazón de las enseñanzas espirituales más antiguas de la humanidad. ¿Qué ocurre con la conciencia cuando dejamos este mundo? ¿Es la muerte un final o es simplemente un tránsito? ¿Es posible que parte de nosotros siga existiendo, aún después de que nuestro cuerpo físico se ha apagado? En este análisis vamos a acercarnos a El sexto sentido con una mirada diferente, no como un ejercicio de cine, sino como una base pictórica, como una representación simbólica de los estados de la conciencia después de la muerte, tal como los describen muchas tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente. No es casual que su creador, Night Shyamalan, haya nacido en la India, una cultura en la que la vida, la muerte y la reencarnación son vistas como parte de un mismo gran ciclo. Y es muy posible que, consciente o no, esas enseñanzas hayan impregnado la esencia de su película. A lo largo de este viaje, iremos explorando qué es lo que realmente vemos en la historia del Dr. Malcolm Crowe, qué refleja el estado de confusión en el que se encuentra, qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza de nuestra propia conciencia, y cómo puede ayudarnos a comprender, y tal vez superar, el temor a la muerte, que tanto condiciona la vida de nuestra civilización. Quizás descubramos juntos que la muerte no es lo que creíamos. Night Shyamalan nació en Mahé, India, en 1970, en el seno de una familia hindú, aunque se crió desde muy pequeño en Estados Unidos. Este detalle, que muchos pasan por alto, no es menor. Shyamalan creció entre dos mundos. Por un lado, el de la cultura occidental, profundamente marcada por una visión materialista de la existencia y por un temor casi tabú hacia la muerte. Por el otro, la tradición espiritual de la India, donde la muerte es entendida de otra manera, no como un final absoluto, sino como parte de un ciclo continuo de encarnación, aprendizaje y evolución del alma. El libro Un tratado sobre magia blanca revela que, cuando Oriente y Occidente hayan alcanzado una etapa de mejor comprensión e intercambio, su interacción será de beneficio mutuo. Oriente se beneficiará con el estímulo mental proporcionado por la fuerte vibración mental de su hermano occidental, mientras que éste obtendrá mucho del razonamiento abstracto del oriental. Encontramos en El sexto sentido un claro ejemplo de esta comprensión e intercambio. No resulta difícil imaginar que la visión oriental del alma y del tránsito de la muerte haya dejado su huella en el guionista. Mientras que el cine occidental suele tratar la muerte como un momento de horror o de pérdida, en esta película se nos muestra, con sorprendente exactitud, un proceso más complejo. La continuidad de la conciencia, los apegos que mantienen al alma ligada al plano material, y la necesidad de comprensión para avanzar hacia estados superiores de existencia. Es desde este contexto que te invito a seguir explorando. No tanto una historia de terror, sino un retrato, tal vez velado, de lo que puede ser la experiencia de la conciencia después de la muerte. En las enseñanzas hindúes, como también en el budismo tibetano y en muchas corrientes esotéricas occidentales, la vida no es una única oportunidad que termina en un juicio definitivo. Es más bien un proceso de desarrollo gradual de la conciencia. El alma, relativamente eterna, toma cuerpo tras cuerpo, vida tras vida, con el propósito de expandir su comprensión y acercarse cada vez más a su verdadera naturaleza espiritual. Cuando el aprendizaje de una encarnación se ha completado, el alma, por decisión propia o por las leyes de la vida, retira su energía del cuerpo físico. Y lo que llamamos muerte es, en realidad, ese pasaje de un estado de existencia a otro, durante el cual el morador del cuerpo registra la experiencia acumulada en esa encarnación, la cual le servirá como base para la siguiente. Este tránsito no es instantáneo y a menudo tampoco demasiado consciente. Depende, en gran parte, del grado de desarrollo y de evolución que la conciencia haya alcanzado. Para comprender mejor este tránsito, es importante conocer brevemente cómo está compuesto el ser humano, según las enseñanzas espirituales. El alma, el yo real, además del cuerpo físico, dispone de otros cuerpos de materia más sutil, que le sirven como vehículos de expresión en los tres mundos, físico, emocional y mental. Ellos son el cuerpo etérico, molde energético del cuerpo físico, el cuerpo astral o emocional,
donde residen emociones, deseos y aspiraciones, y el cuerpo mental, vehículo del pensamiento. Estos cuerpos persisten al menos durante un tiempo después de la muerte del cuerpo físico, permitiendo que la conciencia siga percibiendo, sintiendo y registrando los importantes procesos que acontecen tras haber abandonado la envoltura material. Leemos en el libro citado anteriormente: las personas olvidan por lo general que todas las noches, durante las horas de sueño, morimos en lo que respecta al plano físico y vivimos y actuamos en otro lugar. El proceso del sueño diario y el proceso de la muerte ocasional son idénticos, con la única diferencia que en el sueño, el hilo magnético o corriente de energía, a través de la cual corren las fuerzas vitales, se mantiene intacto y constituye el camino de regreso al cuerpo. En la muerte, este hilo de vida se rompe o corta. Lo que llamamos muerte es, en el fondo, la salida definitiva de la conciencia del cuerpo físico, seguida por un tiempo de existencia en los planos sutiles, especialmente en el plano astral, el cual es, precisamente, el plano de los desencarnados en su primera etapa después de la muerte. El tiempo que la conciencia pasa en este estado y la calidad de la experiencia dependen en gran medida de la claridad y el desapego que haya logrado durante la vida. Cuanto más apegada esté la persona a sus deseos, pasiones o miedos, más denso será su tránsito y más difícil será elevarse a planos superiores. Aquellos que han cultivado la comprensión, la bondad y una visión espiritual de la existencia, atraviesan este proceso con mayor ligereza, como quien despierta de un sueño tranquilo. El título mismo, El sexto sentido, nos ofrece una pista crucial. Así como en el plano físico contamos con 5 sentidos, para cada uno de los planos sutiles existen sentidos análogos. El niño de la película, Cole Sear, ha desarrollado de forma espontánea la capacidad de percepción en el plano astral, es decir, la visión astral. Es interesante remarcar que el apellido del niño, Sear, al ser pronunciado en inglés, quiere decir vidente. Él puede ver, escuchar e interactuar con las almas desencarnadas, que para el resto de los mortales permanecen invisibles. Esta es una capacidad que el ser humano ya ha utilizado en el pasado y que actualmente ha sido restringida, por razones evolutivas. Alerta de spoiler. A partir del siguiente capítulo, se revelan detalles clave de la trama de El sexto sentido. Si no viste la película, te recomiendo hacerlo antes de continuar. Descubrirla por primera vez, sin saber su giro narrativo, es parte fundamental de la experiencia. Ahora, con esta comprensión del proceso post-mortem, el análisis de la película cobra una nueva dimensión. No estamos ante un simple thriller de fantasmas, sino ante una representación sutil de los estados de la conciencia en el plano astral. Para esta interpretación nos serviremos de los distintos personajes que la película nos ofrece como una pequeña galería de seres desencarnados. Empecemos por el protagonista, Malcolm Crowe. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué parece tan confundido? Un tratado sobre magia blanca nos revela: para el ciudadano común y bueno, la muerte es una continuación del proceso de vida en su conciencia, y lleva a cabo los intereses y tendencias de esa vida. Su conciencia y sentido de percepción son los mismos e invariables. No percibe mucha diferencia, está bien cuidado, y a menudo no se da cuenta de que ha pasado por el episodio de la muerte. Y esto es lo que refleja claramente la trama de la película. Él sigue apegado a su identidad terrenal, a su matrimonio no resuelto y a su misión inconclusa con Cole, como atrapado. No se da cuenta de su propia muerte porque su conciencia está tan absorta en sus preocupaciones y en su percepción limitada del mundo físico que no puede reconocer su nuevo estado. Aquí también aparecen símbolos velados ligados al nombre del protagonista. Malcolm significa devoto de Columba, que quiere decir paloma, un claro signo espiritual de renacimiento, mientras que su apellido Crowe significa cuervo, ave ampliamente asociada a la muerte y a procesos de transición entre dos mundos. Esto refleja su permanencia en esa especie de zona gris astral, una ilusión generada por sus propios apegos, que no le permiten elevarse. Pasemos a la mujer de la cocina, alguien que ha decidido terminar con su vida. Su entrada en escena es abrupta, desprolija, llena de angustia. Su aspecto,
descompuesto por dentro y por fuera, transmite una emoción aún no resuelta. Representa a esas almas que, por partir en estados de trauma o culpa profundos, quedan atrapadas en los niveles más densos del plano astral. Su presencia no es monstruosa, sino desgarrada. Se manifiesta no para aterrorizar, sino porque aún no ha podido comprender qué le ocurrió. Está pidiendo, a su modo, ser vista. La muerte no borra el conflicto, solo lo traslada a otro plano. Eso es lo que muchos, en su desesperación, desconocen. El dolor que no se sana aquí, se lleva allá. El concepto Rosacruz del cosmos es claro respecto a esta realidad. El suicida, que trató de huir de la vida, únicamente encuentra que está más vivo que nunca, y en el más lastimoso estado. Puede observar a aquellos a quienes ha perjudicado quizás por su acto, y lo que es peor de todo, es que tiene un inexpresable sentimiento de vacuidad, de estar ahuecado o vacío. Estos estados post-mortem que estamos describiendo son lo que en la tradición judeocristiana se asocia con el purgatorio, un presunto lugar donde las acciones de la vida son sometidas a juicio. En nuestro análisis, descubrimos que no se trata de un castigo, sino de un proceso mediante el cual el desencarnado purifica sus deseos y pasiones más densas, para poder recibir la esencia de la enseñanza que su vida terrena le ha deparado, y continuar el viaje. Analicemos ahora a la niña en la casa, que ha sido envenenada por su madre. Su rostro no muestra miedo, sino determinación. Ha venido a comunicar algo. A diferencia de la mujer suicida, esta alma conserva más lucidez y se mueve con intención. No busca venganza, busca verdad. Encarna un tipo de tránsito donde la conciencia, aunque no completamente libre, sabe que necesita cerrar un círculo antes de elevarse. Es el alma que intenta comunicar una injusticia para poder soltarla. El concepto Rosacruz revela que, cuando un niño muere antes de los 14 años, no es responsable de sus actos, como tampoco es responsable el aún no nacido del dolor que causa a su madre moviéndose o saliendo de la matriz. Por lo tanto, el niño no tiene existencia en el purgatorio. Uno de los momentos más profundos de la película ocurre cuando el niño, Cole, le aconseja a Malcolm que intente comunicarse con su esposa mientras ella duerme. Esto es más que un detalle narrativo. Como vimos en el capítulo 3, durante el sueño, cuando el cuerpo físico descansa, la conciencia actúa en planos sutiles, puntualmente en el plano astral, el mismo plano que Malcolm, en su condición reciente, está habitando. Es en ese momento, en ese plano astral compartido, donde la esposa de Malcolm puede recibir su mensaje sin filtros, la confirmación de su amor eterno y el permiso para que ella y él sigan adelante. La conversación que ocurre en esa escena, donde Malcolm se disculpa y le pide que sepa que la ama, y ella deja caer su anillo de bodas, símbolo de su propio apego y lazo con él, es el acto final de desapego que permite la liberación de la conciencia de Malcolm. Allí se produce la comprensión y el desapego que lo libera de su zona gris y le permite trascender. Esta escena no solo enriquece nuestra comprensión teórica del sueño y la muerte, sino que da un sentido profundo a un momento crucial de la película. Es importante remarcar que, muchísimas veces, la angustia y el apego de los que quedan de este lado funciona como un ancla que impide al alma que ha dejado atrás la existencia física elevarse. Por eso, es tan importante desarrollar comprensión acerca de este proceso, para que sea vivido de forma más edificante por todos los implicados, los que quedan y los que siguen el viaje en otra dimensión. El miedo a la muerte es casi un tabú en nuestra cultura occidental, una sombra que oscurece gran parte de nuestra existencia. Le tememos porque hemos sido condicionados a verla como el final absoluto, la aniquilación. Esta visión limita nuestra experiencia vital, nos aferra a lo material y nos impide ver la vida como un proceso continuo de aprendizaje y transformación. El apego a lo conocido y a los lazos terrenales genera una resistencia tremenda a soltar, lo que, como vimos con el Dr. Malcolm Crowe, puede prolongar y densificar el tránsito del alma. Sin embargo, cuando adoptamos una comprensión más profunda de la muerte, tal como la presentan las enseñanzas espirituales, este miedo puede disolverse. Si entendemos que la muerte es simplemente un tránsito, un cambio de estado, la continuidad de la conciencia en otro plano de existencia, entonces pierde su poder paralizante. No es el fin,
sino una puerta a una nueva etapa de evolución y comprensión. Esta visión nos libera y nos permite vivir con mayor plenitud, sin el peso constante de la finitud. Nos invita a cultivar el desapego, la capacidad de amar sin poseer, de vivir sin aferrarse, y a desarrollar una conciencia más expandida. Al reconocer que somos seres espirituales, viviendo una experiencia física temporal, lo importante deja de ser acumular y poseer, y se convierte en aprender, evolucionar y servir. ¿Por qué es tan importante este análisis de el sexto sentido desde una perspectiva espiritual? En el plano físico, experimentamos la ilusión de la separación. Nuestros cuerpos parecen entidades individuales, desconectadas. Pero en los planos sutiles, especialmente en el plano astral, la realidad es muy diferente. Allí estamos interconectados. El plano astral es como un gran océano colectivo de sentimientos, emociones y vibración. El miedo, particularmente el miedo a la muerte, vibra muy bajo y densifica el plano astral. Cuando la humanidad vive en un estado de temor constante, ese plano colectivo se carga de una energía densa. Es por esto que es una misión de todos aquellos que aspiramos a una vida más elevada: intentar purificar el plano astral. Esto significa transformar el miedo en comprensión. Cada acto de bondad, cada pensamiento claro, cada momento de paz contribuye a elevar la vibración. Consideremos cómo el plano astral colectivo es influenciado constantemente por los medios masivos de comunicación. Durante los últimos años, hemos sido testigos de cómo se ha generado una atmósfera de temor global, crisis sanitarias, amenazas de guerra y extinción. Este tipo de manipulación no es inofensiva, refuerza las vibraciones más densas del plano astral, dificultando su elevación y manteniendo a la humanidad en un estado de apego y miedo. Por eso, es fundamental que cada uno de nosotros cultive la claridad, la comprensión y la aspiración superior. Al hacerlo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también ayudamos a liberar a otros. Para finalizar, te invito a reflexionar. La próxima vez que pienses en la muerte, no la veas como un final, sino como parte de un proceso natural. Es un momento de transformación, una oportunidad para seguir evolucionando. La muerte es simplemente el siguiente paso en ese viaje infinito de la conciencia. El verdadero trabajo es aquí y ahora. Desarrollar nuestra conciencia, cultivar el desapego, el amor y la comprensión. Diversas escrituras anuncian que finalmente se comprobará que la muerte no existe tal como hoy la entendemos. El sexto sentido nos dio una pista, un destello de esa realidad oculta. Quizás, como el niño Cole, si abrimos nuestros sentidos más allá de lo aparente, descubramos que la muerte no es el fin, sino solo una etapa más en el viaje trascendente de la vida. Si te gustó el video, te invito a dar like, suscribirte y compartir. Para más contactos con el alma del mundo. Anima Mundi.